de Cesarea de Filipo, Mateo 16:13, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces habíamos empezado hace 8 días a hablar de la importancia de entender el primado del Papa en el ámbito de la fe. Y yo les hice una exposición muy resumida de lo que significa el ministerio femenino, el ministerio del Papa Obispo de Roma, diciendo que en el Código de Derecho Canónico está contemplada una norma, que el romano pontífice puede renunciar, pero su renuncia, para que sea válida, no debe ser aceptada por nadie. Y quiero comentar aquí un detalle histórico para comprender la razón de ser de esta norma. Si él es el primado, pues es la primera instancia y última, a su vez, en la Iglesia. En el año 1294 estaba la sede de Roma vacante, y entonces los cardenales se reunieron y no lograban ponerse de acuerdo. Alguien propuso que eligieran a un monje, a un ermitaño, que se llamaba Pietro di Morrone. Vivía en su ermita, es decir, allá arriba en la montaña, alejado del mundo y sumergido siempre en la oración. Fueron y lo buscaron y, más bien como a la fuerza, lo trajeron a Viterbo, estamos hablando de Italia, y fue al Áquila, y fue coronado papa. Asumió el nombre de Celestino V. 5 meses después, él renuncia al pontificado. Por eso se considera esa como la última renuncia en libertad de un papa hasta Benedicto XVI. Pasaron como 7 siglos para que volviera a darse un hecho histórico como este. Elige como sucesor a Bonifacio VIII. Bonifacio no fue como muy santo, que digamos, porque parece ser que históricamente él estuvo detrás del pontificado de Celestino V, intrigando y diciéndole al oído: su elección no es válida porque es que a usted lo obligaron, usted no aceptó el pontificado en libertad. Puede que sea cierto, lo que importa aquí es que él quería ser papa y llegó a ser papa. Cuando muere Bonifacio VIII en 1303, se cierra como una época del pontificado, como un estilo de ser del pontificado. Y viene un episodio muy largo que causa un problema y una herida muy grande en la Iglesia. Y es que los papas, a partir del año 1309, se fueron de Roma a Aviñón, en Francia.
y allí permanecieron durante 69 años, hasta que en enero 16 de 1377, gracias a la intervención profética de Santa Catalina de Siena, los papas regresaron a Roma. Este papa que regresa, Clemente XI, fallece y los cardenales franceses que se habían venido de Aviñón a Roma no quedaron contentos con la elección del sucesor, un italiano. Y entonces se devolvieron a Aviñón y eligieron a un antipapa. Entonces quedó el papa de Roma y el antipapa de Aviñón. A eso se le conoce en la historia de la Iglesia como el cisma de Occidente. Duró 40 años, hasta que en 1417 eligen al Papa Martín V. Después de lo siguiente, todo el comentario es para llegar a lo siguiente. Había papa en Roma, antipapa en Aviñón, y un grupo de cardenales que querían mejorar las cosas reunieron otro cónclave en Pisa, Italia, y creyeron que iban a solucionar la situación. La complicaron porque eligieron un segundo antipapa, un papa Alejandro. Entonces había papa y dos antipapas. ¿Cómo solucionar el problema? Porque la gente vivía confundida. ¿A quién le obedecemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién es el papa legítimo? Surgió una idea propuesta por Nicolás de Cusa, que es considerado el primer filósofo moderno. Y Nicolás de Cusa dijo, la solución es el conciliarismo. ¿Qué es eso? Que el concilio ecuménico, es decir, la reunión de todos los obispos del mundo, es la suprema autoridad de la Iglesia, y dentro de ese concilio está el Papa. ¿Es correcto esto? No, porque es que el primado se lo dejó Jesucristo a Pedro, cabeza, digamos así, del concilio, del colegio apostólico, y sus sucesores, cabeza del colegio episcopal. Esa idea nunca fue aceptada. Por eso empecé diciendo que los papas renuncian, pero su renuncia no puede ser aceptada por nadie, porque él es la instancia superior. Este es un hecho histórico que nos ayuda a entender también en la actualidad cómo toda esta doctrina y toda esta legislación se ha ido perfeccionando. Muy bien. Pero yo quisiera hoy subrayar el tema, compartirles algo que me parece que es muy importante que nosotros trabajemos dentro de nuestra pastoral. Y que en lugar de alimentar ciertos sectarismos y divisiones, pensemos en la voluntad de Jesús, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y ese tema se llama la eclesiología de comunión. Eclesiología de comunión. Y para ello me valgo de un texto del Papa Juan Pablo II. Hacer de la Iglesia la casa y escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el tercer milenio. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Oigan esto, antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión entre todos. La palabra comunión, para muchos de ustedes es muy familiar, viene del término koinonía. Lo hemos trabajado mucho en el proceso del siglo. Koinonía, comunión. Y miren, si ustedes quieren una definición de la Iglesia, pueden decir sencillamente, la Iglesia es comunión. Y dice el concilio, ¿de quiénes? Del entero pueblo de Dios entre sí y de estos con el Señor.
Por eso la división es un escándalo. Porque si Cristo quiso la comunión como expresión de fraternidad y de amor, donde hay comunión, la evangelización va dando mejores frutos. ¿Y qué se hace para entender que la iglesia sea casa y escuela de comunión? Oigan esto, es que la iglesia tiene una fuente eterna, inagotable, la Trinidad. La Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos en su vida de intimidad trinitaria viven en el amor. Dios es amor. Y la comunión es como la expresión concreta del amor. Por eso, si la iglesia es como una proyección de la Trinidad en la historia, la imagen de la Trinidad en el mundo, y somos iglesia, ¿qué es lo lógico? Vivir en comunión entre nosotros. Por eso, el signo y vínculo visible y perpetuo de esa comunión es el Papa. Es muy grave cuando nosotros o desobedecemos o desconocemos la autoridad del romano pontífice. En síntesis, estamos quedando por fuera de la comunión. Así de sencillo. Porque el Papa es el Papa. Yo recuerdo muy bien en una homilía en el seminario a Monseñor Hernán Giraldo cuando eligieron al Papa Benedicto XVI. Él decía que nos dicen que es así, que es asá, que es malacaroso, que no sé qué. Y dijo, es el Papa. Es el Papa, sencillamente. Porque es que el Papa no es una figura de farándula. No es para darnos gusto. El Papa tiene una tarea, además de ser signo de comunión, la tarea de confirmarnos en la fe, como le dice Cristo a Pedro. Y el confirmarnos en la fe no es solamente predicarnos, es también llamarnos la atención, es hacernos caer en la cuenta de los errores y de los problemas del mundo, como lo hace el Papa Francisco. ¿Y qué respuesta damos nosotros ante esos desafíos? Entonces, un desafío pastoral hoy, ser comunión entre nosotros. No es fácil. Y el Evangelio de hoy nos pone un criterio muy fuerte, la corrección fraterna. Yo quiero contarles esta experiencia personal de estos días. Yo me empeñé a hacer una misión en la parroquia durante todos estos días previos a la solemnidad de la Asunción de la Virgen, una gran fiesta mariana. Y la misión es muy sencilla, muy parecido a lo que se hace cuando se trabaja en cine, un visiteo. Y yo estoy yendo casa por casa, todo este sector de la Basílica, aquí en el centro de Buga, almacenes, restaurantes, parqueaderos, casas, puerta en puerta, acompañado por algunos seminaristas. Y yo he encontrado esto. La gente necesita de la presencia de la iglesia, pero de la iglesia creíble. Y la mejor manera de predicar con credibilidad es vivir fraternalmente unidos. Para eso nos dejó Jesús al Papa, para que Él sea un vínculo visible de unidad de la familia entera de los cristianos, de los bautizados. Entonces, tengan en cuenta eso. La iglesia es comunión. Ahora muy bien, ¿cuál es el papel del Papa en esa tarea de la comunión? Entonces voy a explicar lo siguiente. Todos tenemos un elemento común, todos los que estamos siguiendo esta catequesis y los cristianos. El bautismo es lo que nos hace a nosotros fraternos, hermanos, lo que nos aúna, lo que nos hermana, digamos así. Todos fuimos bautizados en el mismo Señor, recibimos el mismo Espíritu. Ya eso nos pone a nosotros unas tareas, unas obligaciones. Y una de esas tareas es hacer apostolado y evangelizar. Pero de todo ese pueblo de bautizados, el Señor elige a unos
los saca de entre la comunidad, como dice la carta a los hebreos, y los constituye en pastores. Por eso existe, además del sacramento del bautismo, el sacramento del orden sacerdotal en sus 3 grados: diaconado, presbiterado y episcopado. ¿Para qué se constituyen los sacerdotes? Para estar de frente a la comunidad. Juan Pablo II dice: uno como bautizado está en una comunidad. Yo vengo de una parroquia, de una familia común y corriente, de una comunidad cristiana. Pero cuando me hacen sacerdote me ponen de frente a una comunidad para pastorear con los 3 elementos que el concilio resume: santificar, enseñar y servir. Los sacramentos, la predicación y el apostolado. Esa es la tarea genuina del ministro ordenado, que se ve concreta cuando absuelve y cuando consagra la Eucaristía. Entonces, todos los presbíteros, nosotros, oigan bien, somos los primeros colaboradores del orden episcopal. Es fundamental el ministerio del Papa, del obispo, perdón, en la diócesis. Si nosotros trabajamos y hacemos cosas a espaldas del obispo, ¿qué comunión estamos fomentando? Ninguna. Entonces, el presbiterio es el primer órgano colaborador del obispo, del orden episcopal. La jerarquía de la Iglesia está compuesta estrictamente por el Papa y los obispos. Nosotros los sacerdotes participamos de ese sacerdocio pleno que han recibido los señores obispos. Entonces nosotros tenemos esa tarea de ser administradores de los sacramentos y de la predicación. Siempre en comunión con el obispo. Y el obispo con el Papa. Y a través del Papa con toda la Iglesia universal. Miren este otro detalle. El Papa es el signo visible de la universalidad de la Iglesia. Pero uno dice, Iglesia universal, ¿qué será? Alguno dice, es que la Iglesia universal es la suma de todos los bautizados. No. Esto no es una cuestión estadística o demográfica. No son los casi 1.300 millones de católicos. No. Se entiende como Iglesia universal el pueblo de Dios. Pero, como ese es un concepto más bien etéreo, como no tangible, se entiende de esta manera. La Iglesia universal se hace visible y concreta, ¿dónde? En la diócesis, con el obispo, el clero y todos los bautizados, la familia diocesana. Y más aún, la parroquia es donde tiene su última localización el pueblo de Dios, es decir, donde uno ve la iglesia concreta es aquí, allá en su parroquia, la Eucaristía, la catequesis, las comunidades, los grupos. No es dispersión, sino la comunión. Por eso es tan importante sentirse parte de una comunidad. Yo les mandé documentos sobre la parroquia. No, solo el discurso de renuncia y uno que ustedes, que el texto que les prometí, pero no sé el título. Ya. Entonces, con Daniel, que han venido, les voy a hacer llegar la síntesis de un documento que salió hace el 29 de junio, hace un mes largo, sobre la parroquia. Yo les invito a que lo lean. ¿Por qué? Porque es un documento que, muy bien reflexionado, nos está diciendo algo muy importante. La parroquia es una institución muy valiosa dentro de la iglesia. No es la única, pero es la más común. Pero hay que repensar cosas del modo que tenemos nosotros de regentar las parroquias. Y una de las cosas que el documento pone, me parece que es muy bello, y a mí me alegra mucho ver que en la diócesis se le ha trabajado a ello, es la necesidad
de hacer siempre, oigan esto, un itinerario de profundización del bautismo. Es lo que se llama la iniciación cristiana. Es decir, todo un camino que nos lleve a nosotros a lo largo de toda la vida a descubrir la riqueza del sacramento del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. ¿Dónde acontece eso? En la parroquia. Por eso es importante que las parroquias, estoy diciendo, la Iglesia Universal se hace visible en la diócesis y la diócesis se concretiza en la parroquia. Esa parroquia tiene que ser comunidad de comunidades. Usted se sienta parte de una familia. Lazo, movimiento familiar cristiano, Emaús, equipos de Nuestra Señora, camino neocatecumenal, sí, es decir, todos estos ámbitos carismáticos diversos en la iglesia tienen que apuntar a la comunión. Y cuando yo hablo de la comunión, no es uniformidad, ojo con eso, porque la uniformidad es querer que todos sean igual, y eso mata la diversidad. Es la unidad en la diversidad, es la comunión en la pluralidad de carismas. En el presbiterio de la diócesis de Buga somos como 90 sacerdotes, todos distintísimos. Y ustedes lo comprueban con los párrocos que han tenido. El uno es así, el otro es asá, pero cada uno con gracias especiales. Muy bien. ¿Qué preguntas hay hasta el momento, por favor? Bueno, las personas que en este momento desean tener alguna interrogante para el Padre Rodrigo pueden hacerlo en este momento. Este es el espacio para que a través del chat puedan escribir su pregunta. Buenas noches, Padre Rodrigo. Pues no me atrevo a escribir porque es muy largo y, y es mejor conversar. Eso es un conversatorio. Hola, Milton Listo, Azcárate. Milton, ya le vamos a dar la palabra. Listo. Espera, Milton. Ah, ok, gracias. Espera un momentito. Listo, Milton, ya puedes hacerlas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Padre. Buenas noches y a todo el equipo y a todos los integrantes de este conversatorio muy interesante. La noche de Pascua se hace la oración universal y una de esas oraciones especiales es por la unidad de la iglesia. Y entonces me he sumido y me he dedicado a hacer la tarea que nos ha dejado hace 8 días con el tema de los papas de Aviñón. Y entonces me pareció una historia sumamente interesante y se me antojó que era como una novela, un drama de mucha intriga, una lucha de poder político, de poder económico, de poder bélico. Y bendito sea nuestro Dios, siempre la iglesia salió avante de todos estos problemas, de todas estas divisiones. En la actualidad, cuando hay un cónclave que la iglesia pues enfrenta, pues es tener esta sede vacante y necesita ser ocupada por un nuevo sucesor de Pedro, vemos también que hay como bandos en la iglesia, cardenales que no, yo quiero que sea este, unos quieren que sea uno, otros quieren que sea el otro. Y cómo entender esto que incluso en la iglesia hay división, pero siempre está unida. Por eso me refería al inicio con la oración que se hace en la noche de Pascua, pidiendo por la unidad de la iglesia, la unidad de los cristianos. Y cómo entender esto, porque a mí a veces me cuesta. Muchísimas gracias, Padre. Milton Fabián Azcárate. Buenas noches y gracias por el comentario. Gracias, Padre. La oración tal vez a la cual usted se refiere es la oración universal del Viernes Santo, cuando se hace la solemne oración prolongada de los fieles.
Y dice así: Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Es decir, es clarísimo que la tarea y la misión del Papa es para el pueblo creyente, es de fe, además de ser un signo o de una figura en el ámbito político de orden internacional. Eso nosotros no lo podemos desconocer. Yo me atrevo a decir que el Papa es el personaje más importante del mundo. Yo me aterro, por ejemplo, en los dos últimos cónclaves, cuando anuncian fumata blanca, todo se paraliza. Yo veía, por ejemplo, en un noticiero que las bolsas de valores de Nueva York inmediatamente pasaba la noticia: elegido el nuevo Papa. O sea, es un impacto universal, y ustedes lo pudieron corroborar en ese texto que les mandé sobre el papado en la historia de la Iglesia, de la humanidad. La Iglesia ha visto pasar 21 siglos de historia humana, pero no olvidemos, la Iglesia, que es divina por su origen, está compuesta por seres humanos, y lo que ustedes decían es cierto. ¿Cómo se hace un cónclave? El cónclave es la reunión de los cardenales electores del nuevo Papa. Pueden ir solo los que tienen de 80 años para abajo. De 80 a 120 no pueden ir y no pueden ser elegidos. Y obviamente entre ellos se tienen que conocer muy bien. El Espíritu sopla, pero en la objetividad de una lección, ¿qué tienen que pensar? ¿Quién es la persona que más le conviene a la Iglesia hoy? Entonces, por eso es que el cónclave tiene dos palabras, el término cónclave: cum clavis, con llave. O sea, se cierra literalmente, ¿para qué? Para garantizar que no haya injerencia de los poderes políticos. Es que es la elección de un pastor, y tiene que pensarse en la elección de aquel a quien la providencia elige para este momento de la historia. Cada uno en su momento da lo mejor. Y yo quisiera decir esto para llegar a una conclusión. Démosle gracias a Dios que nos ha tocado a nosotros vivir en una época de pastores. Juan Pablo, Benedicto, Francisco, o sea, gente ejemplar, gente extraordinaria. Pero pasa, yo le dije hace 8 días, todos pasan. Queda el Señor. Otra pregunta. Clara Bobadilla pregunta. ¿Bien? Clara Bobadilla dice: gracias, Padre Rodrigo. Si la iglesia es la casa y escuela de comunión, ¿por qué hay obispos y sacerdotes que no están en comunión con el Papa Francisco? ¿Y por qué se escucha de la Iglesia Católica Independiente? Es grave. Hoy leía una noticia de un obispo de Estados Unidos, el obispo de Sacramento, eso es en California. Con tristeza y todo, pero lo hizo. Excomulgó a un sacerdote, porque el sacerdote negaba que el Papa legítimo es su santidad Francisco y que el Papa es Benedicto. Eso es de fe. Entonces, ¿qué hay detrás? Yo veo que muchas veces lo que hay no es sino una lucha de poderes. Yo creo que ni ellos dos se han sentado a hablar de eso, Francisco y Benedicto. A pensar en lo que tanta gente dice frente a ellos. Yo me los imagino cuando se encuentran conversando en la iglesia y ayudándose mutuamente, sobre todo Benedicto aconsejando a Francisco en su sabiduría como teólogo. Pero es muy triste, y a partir de su pregunta, claro, que haya muchos que duden del ministerio del Papa Francisco. Y vuelvo a decir, es grave, porque empieza a ser Papa, según la norma de la Iglesia, en el mismo momento en que acepte. Porque terminada la votación,
cuando el elegido obtiene más del 70% de los votos. Un cardenal se acerca y le pregunta, fulano de tal, ¿aceptas ser elegido sumo pontífice? Sí, acepto. En ese momento es el Papa. Y fue lo que pasó con Francisco. Y ustedes leyeron el discurso de renuncia de Benedicto XVI, clarísimo. Una cosa breve, pero cierta, real. Entonces, ¿qué pensar? Y yo le agradezco su comentario, más que pregunta, cuando estamos hablando de la comunión como expresión visible de la invisibilidad de Dios Trinidad, cuando unos están luchando más por la división. Ese es el antitestimonio. Que es que no nos gusta el Papa Francisco porque es muy simple, por ejemplo, sus ornamentos, que no usa ciertas cosas que han usado tradicionalmente los pontífices. Para mí sería más grave que el Papa nos enseñara cosas contrarias a la fe, que el Papa desvirtuara la razón de ser de la Iglesia. Lo otro es circunstancial. Hay cosas ciertas que el Papa no puede cambiar. Si las llegara a cambiar, ya no es el Papa. Si el Papa dice una herejía, ya no es el Papa. Porque es el garante de la unidad, pero también de la fe y de la moral. Por eso él es el doctor supremo de la fe y de la moral de la Iglesia. Hay que rezar mucho por él y por los que con cierto capricho quieren sembrar la cizaña. Llegará el día que el Papa Francisco muera o también renuncie. Llegará otro. Entonces, yo pongo este caso. ¿Qué tal que el Papa a los 85 años renuncie como Benedicto y siga Benedicto vivo y elijan otro? Entonces vamos a tener un Papa. ¿Cuál sería el Papa legítimo? ¿No? En eso también hay que ser maduros y entender que el tiempo pasa. Era el ejemplo que de hace 8 días. Monseñor Hernán renunció y sigue siendo obispo, pero no es el obispo de Buga, es emérito. El obispo Monseñor Ospina. Bien. ¿Hay más preguntas? ¿Más preguntas, Daniel? ¿Usted tiene preguntas por allí? Hay una pregunta que nos hace Raiza Pereira, pero no la veo como conectada. Pero ella dejó la pregunta. Dice una pregunta: ¿por qué la Santa Sede está en Roma? Esa es una de las preguntas. La otra es: anteriormente los papas se casaban y tenían hijos. Y la otra: si lo hacían, ¿en qué momento la Iglesia optó por el celibato? Esas son las preguntas. Que si cantas, carvar. Bueno, primero, ¿por qué la Santa Sede está en Roma? Yo no sé si expliqué hace 8 días qué diferencia hay entre la Santa Sede y el Vaticano. ¿Sí lo expliqué? No. Bueno, entonces voy a explicar. Si lo dije, pues ya me están olvidando las cosas. Una cosa es el Estado Vaticano y otra cosa es la Santa Sede. ¿Cómo así? Claro. El Estado soberano de la Ciudad del Vaticano es un Estado, una nación, un país, como la República de Colombia. El país más pequeño del mundo. Tiene 44 hectáreas. O sea, los que conocen el seminario tiene hectárea y media. Sería casi 44 veces más el seminario. O sea, una cosa muy pequeña. La Basílica, la Plaza, el Palacio Apostólico, la Basílica de San Pablo, Castel Gandolfo. Pequeño. Un Estado. Y por ser un Estado, tiene relaciones diplomáticas con las naciones del mundo. Por eso sus embajadores son los nuncios apostólicos. El nuncio apostólico, por una vez lo digo, tiene una doble tarea: representar al Papa, soberano del Vaticano, ante un Estado, en este caso ante la República de Colombia, como un embajador, un diplomático. Pero a la vez
es el representante pastoral, digamos así, del Papa ante el episcopado de Colombia, ante nosotros los fieles. Y su tarea pastoral en eso es buscar candidatos entre el clero para ser obispos. Muy bien. Entonces, eso es el Estado Vaticano. La Santa Sede es el Papa. Apréndanse eso, la Santa Sede es el Papa. Y su sede está en Roma. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Pedro dio el supremo testimonio de la fe muriendo en Roma. ¿Dónde murió Pedro? Donde está el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Cómo murió? Según la tradición dice crucificado. La gente dice boca abajo, ¿no? Porque no lo pusieron contra el piso, sino con los pies para arriba y cabeza hacia abajo. Eso es lo que dice la tradición. Ese detalle no es bíblico. Pero hay cantidad de narraciones históricas y pruebas arqueológicas debajo de la basílica. Está la necrópolis vaticana. Qué bueno que ustedes se metan en internet y lean cómo a partir del pontificado de Pío XII en 1939 empezaron a excavar abajo, muy abajo de la basílica, y encontraron la necrópolis de Nerón, un cementerio bellísimo del tiempo de Nerón, y la tumba del apóstol. Les doy este detalle no más para que se entusiasmen. Hay un sacerdote del siglo II, el presbítero Gallo, con Y, no del esposo de la gallina, sino Gallo. Y él narra que fue en peregrinación a Roma a ver los trofeos de los apóstoles Pedro y Pablo. Se entiende por trofeo como el monumento fúnebre que celebra el martirio de ellos. Y habla de un muro rojo, el presbítero Gallo. Habla de un muro rojo que recubría la tumba de Pedro. Pues cuando en el año 39, ahora hace 80 años, excavaron, encontraron el famoso muro rojo. Debajo exactamente del altar donde oficia el Papa. Y encontraron unos huesos. Se ve que esto siempre fue cuidado, desde la antigüedad siempre fue delimitado y ubicado. Y es muy emocionante porque el Papa Pablo VI hizo poner esos huesos en una urna y Francisco hizo sacar la urna en el año de la fe. Y hay una inscripción que dice que son los restos, se presume sean del bienaventurado apóstol San Pedro. Lo importante es que Pedro dio el testimonio de la fe ahí murió, y fue cabeza de la iglesia y de los cristianos de Roma. Ni siquiera Pablo, que también murió en Roma. Entonces, por eso, a partir de Pedro en Roma y sus sucesores, se establece, por esa tradición y querer de Dios, que el papado tenga su sede en Roma. Y ustedes pueden leer los textos más antiguos, por ejemplo, las cartas de San Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 107, o sea, como unos 65, 70 años después de la Pascua del Señor. Y él habla ya de la iglesia de Roma como la que nos preside en la caridad. Y podríamos enumerar muchas cosas. Miren, todo esto a uno lo tiene que hacer sentir orgulloso de la fe que recibimos y de la iglesia a la cual pertenecemos gracias al bautismo. Ahora, el celibato del clero, otro tema. Eso sería para hacer otros 3 o 4 miércoles. Pero yo resumo con esto. Uno en el Evangelio lee que Jesús curó a la suegra de Pedro de fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Le alivió la suegra a Pedro. ¿Qué supone uno? Pues que era casada. Pero uno tiene que entender que la iglesia se va organizando. Y muchos clérigos de la antigüedad eran serios. El mismo San Pablo, y él mismo lo dice en la segunda carta de los Corintios, en la primera, cuando dice el valor de la virginidad, el valor del matrimonio, dice, el que se casa no hace mal, pero el que no se casa
hace mejor. Y Jesús habla de los eunucos, de los célibes. La iglesia vio en ello algo práctico. Primero como signo de consagración y segundo como signo de entrega total al ministerio. Miren, yo les digo por experiencia, que la gente no le pregunta, ¿y ustedes por qué no se casan? Cásense. Eso no es tan fácil. Es que son dos vocaciones, o ministro o familia. Yo vivo ocupado todo el día y ustedes conocen a los sacerdotes de la diócesis. Uno va a una escuela, uno va a un colegio, uno sale a visitar al enfermo, llaman a las 10 de la noche que hay que ir al hospital, hay alguien agonizando, la misa, las exequias, el bautismo, el despacho. ¿A qué horas, digan ustedes, me dedico un tiempo a la familia? Entonces la solución no es esa. Por eso digo, si algún día se presenta la oportunidad de conversar sobre esto, ¿cuáles son las motivaciones bíblicas y teológicas del celibato que podemos hacer? Pero muy desde la antigüedad se optó el celibato como norma. Hay un dato, Concilio de Elvira en el año 306 en España. Dijeron, no, los clérigos no se casan, es mejor que se dediquen totalmente al Señor. Y el Papa Gregorio VII en el siglo XI, hacia el 1080, reafirmó esta norma. Listo, padre. ¿No hay más? Sí, pregunta la señora Ana Teresa Rubio Lozano. Buenas noches, padre Rodrigo. Leyendo la renuncia del Papa Benedicto, se destaca la debilidad de los seres humanos. Eso lo hizo más humano, pero se observa la fuerza del Espíritu Santo en la renuncia, en su renuncia como en el nombramiento del Papa Francisco. Porque eligieron a un ser con mucha sabiduría en lo que manifiesta ante las adversidades de la Iglesia, cuando pide oración por lo que hace muy humano. Es un comentario, Ana Teresa, Sí. muchas gracias, y me parece muy oportuno y sabio, porque el mismo Benedicto dice en su discurso de renuncia, me faltan de las fuerzas. O sea, para mí es un ejemplo, porque está diciendo, yo presté un servicio, me hago a un lado, sigue otro, pero por encima de nosotros está el que permanece, el Señor. Listo, padre, no hay más preguntas. Bueno, entonces quiero hacer referencia finalmente al discurso de renuncia. ¿Ustedes lo leyeron? Por favor, me dicen si lo leyeron. Por favor, escriben en el chat si leyeron los textos que se les mandó. Sí, dice Zoraida que sí. ¿Sí? Zoraida dice que sí. María Pilar dice que sí. Entonces, por favor, Milton yo Fabián. quiero que alguno haga un comentario. ¿Qué impresión le causó leer el texto de la renuncia y otra persona el texto sobre el papado que les compartí? Eso puede decirnos. Sí. La persona que vaya a tomar la palabra, por favor, escribe por el chat para hacerle el turno. ¿Cuántos son? 38 padre. A ver, Inés, háganos un resumen. Quien vaya a participar puede encender su micrófono. ¿Sí? ¿Me escucha, padre? Sí, la escuchamos, Inés. Inés Gómez Ayala. Buenas noches, ¿cómo está? Me encanta escuchar esta catequesis de sabiduría, la verdad que nos trae muy bien el conocimiento en estos momentos tan confundidos que se presentan tanto en la fe como en otras situaciones. En la lectura del discurso de despedida de renuncia del Papa Benedicto XVI, me llamó mucho la atención y pude destacar, inclusive que lo saqué como aparte, como una especie de elementos tan importantes. Entre ellos encontré, por ejemplo, la humildad de él, ¿no? Porque no es tan fácil un ser humano con una dignidad tan alta para decir sencillamente
como que renuncio, reconociendo su fragilidad física, ¿no? Y también mental, hace alusión a eso, no es que ya mis fuerzas no pueden, no soy capaz para prestar el servicio como debe ser, es decir, ante tanta responsabilidad que ello implica, él se sentía incapaz. Eso es ser humilde, para mí eso es ser muy humilde. También me llamó mucho la atención cómo él en este discurso, después de exponer sus argumentos muy válidos, por cierto, sus razones, dice que agradece a todo mundo, ¿no? Es un ser muy noble porque es que la gratitud enaltece, la gratitud es como la manifestación de lo más noble que tiene el ser humano. Y él agradece que hayan orado por él, que lo hayan acompañado en todo ese trayecto misionero y ministerial que tuvo. Eso también me llamó mucho la atención. Y era que yo los tenía por aquí. Qué pena, pero tenía los aspectos que pude extraer. Entre ellos también la necesidad, allí hace énfasis en la necesidad de la oración, ¿no? Que por medio de la oración, además que es una invitación que nos hace a estar continuamente perseverando en la oración para poder prestar el servicio, donde yo intuyo que un servicio sin oración, pues como que pasa a ser solamente una situación humana, ¿no? Entonces, cuando se acompaña ese servicio de la oración, ya como que significa ese mismo servicio. Eso también me llamó la atención. Él habla del sufrimiento, ¿no? De por sí el servicio pues implica muchos momentos de sufrimiento y dice que esa es como la retribución, ese sufrimiento es la retribución en la felicidad y como la alegría de un deber cumplido, pues así lo entendí yo. En la sinceridad, él habla con esas palabras tan sencillas y convincentes que no queda duda de que ha sido un Pedro que ha liderado esa barca de la iglesia con toda la honestidad, con toda la sinceridad y con toda la seguridad que encarnaba el mundo y sobre todo la iglesia en ese preciso momento que le tocó a él. Porque ser sincero también cuesta mucho. Agradecimiento. Compromiso. Ay, esa palabra concluyente, pues me llamó también mucho la atención, cómo él, a pesar de hacerse a un lado, sin embargo, está ofreciendo siempre, continuamente, su servicio. ¿Desde dónde? Desde donde él puede, ¿no? Desde se le permitan sus capacidades físicas y mentales, pero está prestando su servicio. ¿Cómo? Unido a la iglesia en oración, y allí estamos todos. Entonces, a la verdad que ese corto discurso me motivó mucho y me hizo reflexionar bastante. Cosa del comentario que hace usted, Inés, le agradezco mucho, y es la capacidad humilde del Papa Benedicto. La humildad es una virtud, y el humilde no es el que vive así como apachurrado y del que todo el mundo se aprovecha. Como este es humilde, entonces lo ponemos a hacer. Eso no es humildad, eso es otra cosa. Eso no podemos decir aquí. La palabra humildad viene de humus, y el humus es la capa fértil del suelo. Entonces, el humilde es el que tiene los pies puestos en la tierra, o sea, es una persona dueña de sí misma. Y la persona madura es consciente de sus capacidades y no las oculta, pero es consciente de sus flaquezas y de sus límites y también los manifiesta. Es capaz de decir, no puedo. Y la humildad va unida a la sabiduría. Una persona sabia es capaz de decir, no sé, no soy capaz, no puedo, o sí puedo. Eso fue lo que hizo el Papa. Me parece que allí hay una virtud extraordinaria. Y acuérdense cuando eligen a su santidad Francisco, cuando sale al balcón, ¿qué hace? Lo primero, rezar por el Papa emérito. Es un gesto de nobleza muy grande y de comunión. Agradecer en la oración su servicio a la iglesia. Bueno, sobre el segundo texto, alguno que haga un comentario, por favor. Milton va a hacer el comentario.
Por favor, Milton, tiene la palabra en este momento. Gracias. No, iba a hacer una alusión a la carta de renuncia de Benedicto y pues hacer como una acotación. Hemos hablado de la humildad y la nobleza de este hombre y yo le sumaría la valentía. Recordaba a su santidad Juan Pablo II en muchos encuentros con los jóvenes, les decía siempre: no tengáis miedo, adelante sin temor. Y para tomar una decisión de esta naturaleza, humilde y sabio, hay que ser valiente, es decir, reconocer, como acaba de mencionar usted, padre, y la hermana, su debilidad, su flaqueza. Y entonces, por sobre esas cualidades de la humildad y la sabiduría, la valentía de poder hacerse a un lado y delegar ese ministerio que ya no era capaz de llevar a otro hermano que pudiera llevarlo a feliz término. Simplemente eso. Muchas gracias, padre. Es que ciertamente lo que él hizo causó un revuelo y seguimos hablando de eso. Y es la valentía de la persona serena que en la oración encuentra la respuesta que Dios quiere. Bueno, Zoraida Fontal también quiere hacer su aporte. Entonces, por favor, Zoraida tiene la palabra en este momento. Buenas noches. Bueno, yo había escrito ya en el chat, pero bueno, voy a hacer como el comentario sobre la carta de renuncia. Me impactó mucho el ver reflejado pues esa humanidad allí con sus falencias, con sus debilidades, pero no sé, pero a mí me quedó un sinsabor de percibir allí una fe debilitada. Pregunto. Lo que se percibe sí es una debilidad física. Es que tengamos en cuenta que al Papa lo eligieron de 78 años, a Francisco de 77, es decir, ya personas muy adultas. Y obviamente ya hay un cansancio, tanto que Benedicto Ratzinger había renunciado ya a su cargo como prefecto de la Congregación de la Fe y le había dicho al Papa Juan Pablo que él quería regresar a Alemania, retirarse y pasar el resto de su vida sirviendo, o en una parroquia o con la teología. Y Juan Pablo no le aceptó. Más o menos es la historia que se cuenta de un jesuita, el cardenal Agostino Bea, que era rector del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y casi a los 80 años, Juan XXIII lo llamó a ser cardenal. Y él decía después: al final de mi vocación, la Iglesia me muestra otra vocación. Pues delante de de Benedicto podemos decir lo mismo. La Iglesia le llamó a otra tarea. En el ocultamiento físico, ore y gaste el resto de sus años orando por Pedro y la Iglesia. Pero de ninguna manera pensar que haya un debilitamiento en la fe. Físico sí, pero eso ha dado mucho de qué hablar. Yo decía hace 8 días, ¿cuántos dicen él renunció por los escándalos, por tanta cosa, tanta corrupción? Yo me imagino que eso tiene que cansar. Obviamente, el peso del papado tiene que ser enorme. Por algo nos ponen a rezar todos los días en la misa por el Papa. Y por algo Francisco siempre dice: recen por mí.
Bueno, si alguien más desea tener la palabra, por favor, en este Del momento. otro texto. Del otro texto. Del otro texto sobre el papado. Por favor, en este momento, prende su micrófono y tiene la palabra. Recuerden que el otro texto es sobre el documento del papado de Aviñón. Sobre la historia del papado. La historia del papado, perdón. O sea, es como una alusión un tanto poética de la presencia del papado en la larga historia de la humanidad. Yo no sé si le gustó que digan, ¿qué vamos a hacer? Es que nos gustó más la renuncia. Milton, padre. A ver, Listo, bien pueda Milton, ¿tiene la palabra? No, iba a hacer una broma con respecto de que nos haya gustado más la carta de renuncia que la historia del papado. Mucho ese texto del papado porque es una manera de decir que Dios siempre acompaña a la iglesia. Y la iglesia ha atravesado últimamente las crisis muy grandes. Y ahí está el papado. Y el texto dice, no se columbra fin alguno, o sea, como que no se ve que se vaya a acabar, la iglesia no se acaba. Y tengan certeza que muerto Francisco o renunciado Francisco, el Señor pondrá otro, Juan Pablo III, o Juan 24, o Aristóbulo I, no sé, el que sea, pero la providencia pondrá un sucesor pequeño. Bueno, yo les voy a mandar entonces a través de Daniel el texto sobre la parroquia. Yo sí les invito, lean. Y ustedes que son comprometidos, ayúdense con esto, porque nos están limitando y toda esta crisis de pandemia nos ha puesto a nosotros a pensar nuevos modelos de evangelización. ¿Quién iba a pensar que vamos a tener que acudir a todos estos medios telemáticos para encontrarnos? Y aquí estamos. Gracias a Dios los tenemos. Yo les agradezco al Instituto Julián Mendoza Guerrero, a Daniel, a Artemiro, por este espacio, a ustedes por escuchar y compartir y aceptar humildemente pues lo que yo también con sencillez he querido compartir. Cuenten conmigo y puedo servirles en algo más con mucho gusto. Si alguien quiere agregar algún comentario final, puede hacerlo. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Este es el momento que tiene el espacio para hacer. Pues bueno, simplemente agradecerle primero que todo a Dios que siempre envía obreros a su mies y usted, Padre, siempre será un obrero fiel a esta obra en esta diócesis. Muchísimas gracias. Dios le guarde, le bendiga, le proteja su ministerio y ojalá podamos encontrarnos prontamente en nuevo espacio de academia que con usted siempre es muy sabroso. Y a los hermanos un abrazo, unidos siempre en la oración y que podamos encontrarnos pronto en un nuevo conversatorio. Nada más rico que conversar sobre la iglesia para poder conocerla y sobre todo amarla. Muchísimas gracias al instituto también, a Daniel y a todo el equipo. Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias. Les pido que también me encomienden en su oración y que recen por esta parroquia que el Señor me ha confiado a través de lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Feliz noche para todos. Gracias.
Bueno, agradecerle al padre Rodrigo Gallego Trujillo su intervención sobre esta temática que hemos propuesto desde el Instituto Julián Mendoza Guerrero, una temática que ha surgido precisamente del acompañamiento que se les ha hecho a cada uno de ustedes y que ustedes mismos les han sugerido pues, estos temas. Esperamos poderles seguir profundizando en esta temática sobre el sacerdocio en la Iglesia Católica y que más adelante pues, tendremos la oportunidad para seguir debatiendo en otro espacio académico con el cual vamos a seguir contando con el padre Rodrigo. Ya muchos de ustedes han colocado pues, las sugerencias en el chat y las vamos a tener en cuenta para un próximo conversatorio. De alguna manera agradecerles a ustedes. Les pedimos el favor de que no se van a salir del grupo de WhatsApp para poderles mandar la grabación de la sesión de hoy, que la enviaremos en el día de mañana, y de paso, más tardecito, de pronto el padre a hora mañana, les mandaré la información acerca sobre la parroquia, que es lo que el padre Rodrigo quiere que ustedes profundicen y lo tengan presente. Así que muchas gracias a ustedes por su participación y desde ya pues haciéndoles la invitación al próximo conversatorio virtual que ya son nosotros el próximo miércoles con el padre Jaime Alvarado Rolón, rector del Instituto Julián Mendoza Guerrero. Con el padre Jaime Alvarado Rolón vamos a profundizar en algo que precisamente han sugerido muchos de ustedes sobre el tema de la depresión y la ansiedad. Como ustedes saben, el padre Jaime Alvarado Rolón es psicólogo y también experto en esta parte de estos temas. Así que los invitamos, temas sobre la ansiedad y la depresión, como una manera de cómo vamos a manejarlos, cómo vamos a hacerlo, darles como una propuesta de poder trabajar en eso. Saben, muchas personas escribieron porque están en la pandemia y pues están pasando ciertas dificultades de tipo emocional. Así que les sugerimos este próximo conversatorio. Ya saben, están abiertas las inscripciones por el mismo aporte que ustedes ya conocen. Y ya cualquier cosa me escriben en el chat para colocarlos en la planilla e inscribirlos para este conversatorio. Así que muchas gracias, Dios les bendiga. Les pedimos el favor que la publicidad que les vaya a mandar, pues ustedes me ayuden a difundirla con sus familiares, amigos y conocidos. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos en el grupo de WhatsApp. Ya podemos abandonar la sesión.